el senador José María Tapia, que además es quien coordina a sus iguales, y un servidor a quien le toca esa tarea en la Cámara de Diputados, nos hemos mantenido todo el tiempo en comunicación para que nuestro bloque partidario mantenga coherencia, sea consistente, defienda las posiciones que fijamos durante el periodo ordinario y podamos hacer de este tiempo también un periodo productivo desde el punto de vista legislativo y de la construcción de acuerdos. Quiero referirme solamente a algunas expresiones que he leído, oído, visto a propósito de la Ley de Seguridad Interior. Esta siguió, o mejor dicho, la ley es resultado de más de un año de trabajo en las comisiones de dictamen, subrayadamente en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que fue Cámara de origen. Es importante destacar que incluso dos iniciativas que se presentaron en el Senado, una por el senador Barbosa y otra por el senador Gil Suart, fueron parte de la materia prima, de los ingredientes normativos que fueron tomados en cuenta para la elaboración del dictamen que surgió de esta Cámara. Ustedes fueron testigos cercanos del procesamiento en nuestra Cámara de Diputados, del envío al Senado, y como lo dije, una vez que conocimos, y mantuvimos todo el tiempo comunicación con la colegisladora, en el caso del PRI, con nuestros compañeros de fracción parlamentaria, subrayadamente. Por eso es que para nosotros fue fácilmente procesable la serie de enmiendas que tuvo la minuta que enviamos al Senado, de modo que en términos prácticos nos allanamos. Encontramos ajustada a la razón y a la ponderación política, a la valoración normativa, todo lo que en el Senado se hizo para perfeccionar la minuta. Como toda obra humana, siempre es posible mejorarla. Por eso es que así lo asumimos, el Pleno le dispensó el trámite, entramos a la discusión y votación, y hoy mismo está, después de haberse aprobado en la Cámara de Diputados, está en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. Es facultad del Ejecutivo publicarla, en términos jurídicos, promulgarla, para efectos de que inicie su vigencia. Es respetable el punto de vista de quienes piensan distinto a propósito de la eventual presentación de una acción de inconstitucionalidad. Esto es propio de un Estado democrático de derecho, el equilibrio entre poderes, los frenos y los contrapesos. Desde 1994 se incorporaron las acciones de inconstitucionalidad a la Constitución, de suerte que el 33% de los integrantes de cada una de las cámaras, la Comisión de Derechos Humanos, el INAI, entre otros, el procurador, el ejecutivo a través del consejero jurídico, etcétera, son sujetos legitimados para iniciar un recurso de esta naturaleza. Están en su derecho y nosotros estaremos atentos y observantes frente a lo que la Suprema Corte de Justicia, insisto, en tanto Tribunal Constitucional, pueda resolver. Por lo pronto, hacemos votos porque cuanto antes se promulgue para que entre en vigor la Ley de Seguridad Interior. Como dato jurídico, no se puede impugnar si no entra en vigor. En consecuencia, creemos que debe seguir el curso normal de una ley que fue aprobada, y hasta aquí lo voy a dejar, por el Congreso de la Unión, integrado de manera plural y diversa, pero que tanta legalidad y tanta legitimidad tienen las unanimidades como las mayorías. En este caso, una mayoría holgada en la Cámara de Diputados que respalda la posición del Poder Legislativo construida a través del intercambio de impresiones, de las sesiones mutuas y del perfeccionamiento de iniciativas diversas, 6
que al final se dictaminaron en su conjunto. Que tengamos pronto ley de seguridad interior para marcar límites a la actuación de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden, para que haya certeza para los ciudadanos y que haya plena observancia y garantía de respeto por los derechos humanos que ni siquiera deben estar a discusión. Gracias. Gracias, señor. La primera pregunta corresponde a Héctor Guerrero, de Televisa. Gracias, diputado. Dos preguntas muy concretas. Establecer o señalar para quién es la pregunta, si para el diputado Camacho o para el senador Tapia. Ok, para el diputado Camacho. Dos preguntas muy concretas y ojalá así fueran las respuestas, diputado Camacho. ¿No los intimida entonces que los organismos internacionales estén reclamando que no se promulgue esta ley? ¿Hay alguna situación que los incomode porque estén reclamando esto? Una. Y dos, la reforma al Código Civil en el 1916, que creo que ha generado bastante polémica, quisiera que nos precisara, ¿esto atenta o no contra la libertad de expresión por las dos palabras o las tres que le metieron? Y si ya existía, porque se supone que ya existía la reforma, entonces para que nos dejara bien en claro si atenta o no contra la libertad de expresión. Gracias. En el mundo global, la presencia de instancias internacionales ya forma parte de la vida cotidiana de México. Todas las posiciones son respetables, pero nosotros tenemos la firme convicción de que es una ley apegada a la Constitución y a los convenios, a los tratados, a todos los instrumentos que México ha suscrito y que debe observar. Por lo tanto, respetamos el punto de vista distinto, pero estamos convencidos de la constitucionalidad, de la convencionalidad de la Ley de Seguridad Interior y creemos que va a resistir cualquier revisión dentro o fuera del país. El artículo 1916 del Código Civil tiene muchos años en vigor. Este es el artículo que prevé las hipótesis en las que procede una reparación cuando se efectúa un daño moral. Hay allí un valor jurídico que protege, que es el prestigio, la respetabilidad de las personas. Entonces, cuando alguien considera que expresiones de otras personas afectan su respetabilidad, su buen nombre o su prestigio, está en su derecho de demandar civilmente por daño moral. El artículo 1900, y en la última reforma y adición, que por cierto se aprobó unánimemente con 386 votos y 0 en contra, ninguna abstención, es decir, al final nos hacemos cargo políticamente todos los grupos de su contenido. Solo agrega, dado lo cotidiano de los medios electrónicos, que también, si esa es una vía que se aprovecha para llevar a cabo estas expresiones que a alguien pueden afectarle, también estén cubiertas. El 1916 bis, que ustedes están acostumbrados a la vida parlamentaria, para evitar el corrimiento de artículos, que sería un problema, se agrega siempre un bis, un ter, un quater, un quintus, de ser necesario. Es evidente que el 1916 bis es un artículo nuevo, y el 1916 bis respeta, consagra el derecho de opinar, el derecho a criticar, el derecho de expresión en los términos de la propia Constitución, de modo que especialmente el periodismo o las redes sociales deben quedar tranquilas porque su trabajo está a buen recaudo. Hay aquí dos valores en aparente contradicción, dos valores jurídicos. Insisto, el respeto a la dignidad de las personas, el respeto al buen nombre, el respeto al prestigio y la libertad de expresión. Estos valores que aparentemente están en contradicción deben contemporizar, deben coexistir, y en todo caso, si alguno cree que hay una vulneración de uno o de otro, un juez tendrá la última palabra. Claudia Salazar, de Reforma. Buenas tardes, diputado. Para preguntarle, dicen que sí resiste la ley, la revisión constitucional, pero les están pidiendo que haya el veto, pero parece ser que hay oídos sordos, tanto del PRI como de los legisladores, y parece ser que también sería oídos sordos del Ejecutivo, que están ignorando a los organismos internacionales, a los organismos nacionales, a la sociedad civil, y solamente les importa imponer una visión que es la de ustedes, sin escuchar a los demás, aunque haya sido discutida un año una ley. Pero el chiste es que ahorita es cuando está siendo debatida, es ahora.
un debate amplio de la ley y ustedes parece ser que no quieren hacer caso. Esa es la impresión que dan. Lo que están reflejando es que no hacen caso a lo que la gente les pide y las organizaciones les exigen también. ¿No les preocupa esta impresión de poca sensibilidad del PRI precisamente cuando hay elecciones? Y también preguntarle, ¿cómo ve usted que ha manejado las finanzas o ha dirigido al partido esta acusación de que desde Hacienda se triangularon recursos para Chihuahua y de Chihuahua para las campañas del PRI en el 2016? Ya han dicho otras veces que esto no es cierto, pero pues lo mismo decían con otras acusaciones del manejo financiero de las campañas del PRI. ¿No es un desprestigio más para el partido con estas revelaciones que se están dando desde un funcionario de César Duarte? La Cámara de Diputados y el Senado escucharon a quienes debían escuchar en su tiempo, de suerte que todas las opiniones que desearon verter los opinadores fueron recogidas, pero en un ejercicio democrático y de responsabilidad, no exagero la nota si digo histórica, así decidió la mayoría en ambas cámaras, de suerte que aquí solo me diría de la Cámara de Diputados y la mayoría que hemos construido, para nosotros el tema de la seguridad interior es un tema en este capítulo terminado. Hoy está en manos del Ejecutivo, quien tiene constitucionalmente la posibilidad de formular observaciones, que es lo que coloquialmente se llama o se conoce como el derecho de veto. Es una prerrogativa del presidente hacerlo o no. A mí me parecería un contrasentido, si el Congreso de la Unión ya lo aprobó, pedir que lo vete o simpatizar con la idea del veto. Nosotros, por el contrario, creemos que se debe promulgar cuanto antes para que entre en vigor, en el entendido que siempre habrá posibilidades de mejorar un instrumento legislativo, siempre. Si esta necesidad resulta evidente, seguro estoy que habrá sensibilidad de las cámaras para eventualmente hacer una reforma o adición. En una democracia caben todas las voces, todas deben ser escuchadas y respetadas, pero al final se tienen que tomar decisiones. No son asuntos que se puedan discutir eternamente, y más cuando urge a la nación una ley que dé certeza, insisto, certeza a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden, no solo a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas federales, y más aún certeza a los ciudadanos, límites temporales, límites espaciales, límites funcionales y siempre control democrático de la participación de las Fuerzas Armadas. Respecto de la otra nota, ya Hacienda hizo pública su posición, con la cual también estuvo de acuerdo, compartió punto de vista el ahora canciller y entonces secretario de Hacienda. A mí me parece que un testigo protegido suele decir lo que a su protector le conviene o le gustaría escuchar. De suerte que el PRI, y de esto puedo hablar con autoridad, ha sido el partido más transparente, el partido que ha dado los mejores resultados en cuanto a rendición de cuentas se refiere. Ahí están las resoluciones de la Unidad de Fiscalización y del INE en su conjunto. Por lo tanto, lo que vamos a seguir haciendo es actuar con responsabilidad, no obstante que hay siempre intereses aviesos que pretenden hacerle daño a un partido apegado a la legalidad, que siempre está en actitud de competir y en aptitud de ganar. Margarita Nicolás. Buenas tardes, diputado y senador. Diputado, yo quiero, así que fuera más preciso sobre esta ley de seguridad. ¿Realmente qué garantiza que la presencia, por ejemplo, del Ejército, de la Marina en diversos estados de la República Mexicana van a hacer este trabajo? Porque vemos, por ejemplo, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, está el Ejército y por lo menos en Guerrero cada tercer día se reportan 10 personas que fueron encontradas casi muertas, con juicio sumario, torturados.
Guerrero está militarizado. Hace rato platicaba un senador por Guerrero que solamente en su región hay 8 retenes de militares y vemos estas masacres que ocurren. Esto, ¿qué garantía realmente es para la población que estando 1 año, 6 meses, el tiempo que sea, el ejército se va a inhibir a la delincuencia organizada? Y también en otro tema preguntar sobre este manual que está haciendo la jerarquía católica como para guiar el voto de los mexicanos. Esto no es una injerencia o no se respalda la separación de la Iglesia y el Estado, sobre todo en cuestiones electorales. Gracias. La presencia de las Fuerzas Armadas no es nueva y hoy los propios gobernadores, sobre todo aquellos donde es mucho más subrayada la presencia del ejército, claman porque el ejército se quede, porque incluso se incremente la presencia de las Fuerzas Armadas. Esto no les debe permitir evadir su responsabilidad, pero lo que es una verdad es que el crimen se ha hecho mucho más complejo y las fuerzas del orden de carácter civil hoy no pueden con el paquete. Entonces es necesaria la presencia del ejército, que ya lleva a cabo tareas de esta naturaleza con una gran fragilidad jurídica. Lo que hace la ley es darle fortaleza, darle certeza a las Fuerzas Armadas y a los ciudadanos. Y ni esta ley, ni ninguna tiene efectos mágicos. La ley es un instrumento, la ley es un entramado normativo que crea instituciones para darle una atención mucho más eficaz a estos fenómenos. Es evidente que la inseguridad es uno de nuestros grandes desafíos, pero es un desafío que cruza igual por el gobierno federal que los estatales y los municipales, donde a mi juicio no debe haber visiones partidarias. Por eso me parece que debe haber generosidad y responsabilidad de todas las fuerzas políticas, porque esta no es una ley para un partido o para un gobierno, esta es una ley necesaria para el Estado mexicano que quiere mantener su espíritu democrático. Y no puede haber espíritu democrático si no hay respeto por las libertades, si no hay seguridad. En el caso de la jerarquía católica, nos parece que ejercen un derecho que la propia Constitución les da, sobre todo a partir de la reforma y adición al artículo 130. Pero yo tengo la más absoluta confianza en el ciudadano. Es decir, que en ciudadanos libres, que independientemente de quién les sugiera o induzca que, ellos sabrán tomar la mejor decisión en un clima de libertad al que tenemos que contribuir los militantes, los partidos, tenemos que contribuir a la información, a que tengan a la mano y contrasten los planteamientos y las propuestas de unos y de otros. Nosotros estamos construyendo a partir no solo de lo que piensa y quiere la militancia, sino a partir de lo que quiere la ciudadanía. Estamos construyendo con Pepe Mida a la cabeza una plataforma, una oferta política socialmente atractiva, que imprima, por supuesto, el sello de una nueva gestión, que reconozca los avances de la presente, pero que esté dispuesta a mantener el ritmo de la transformación que al país le urge. Elia Castillo, de Milenio. Dos preguntas, la primera para los dos, para el senador y para el diputado. Preguntarles qué opinan de esta nota que publica hoy Milenio respecto a que a días del registro de este frente por México al frente, entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues se detectaron inconsistencias, principalmente pues que no está definido cómo elegirán al candidato presidencial, entre algunas otras. ¿Consideran que se debe impugnar ese registro o como priistas, qué opinión les merece? Bueno, primero quiero decir que de Ciudadanos solo tiene el nombre. El único candidato de los que están en proceso de convertirse de precandidato en candidato verdaderamente ciudadano es Pepe Mida. En consecuencia, nosotros estaremos muy atentos de ese proceso y, por supuesto, con la ley en la mano, si hay inconsistencias, sabremos de impugnar. Senador. Muchas gracias, con permiso, diputado. La autoridad electoral, una vez que se presentan los documentos para conformar una coalición, porque eso es una alianza, una coalición, no tiene nada de frente ni nada de ciudadano, tiene 10 días para agotar
y dictaminar si procede o no. Todavía no notifican la procedencia de ninguna de las coaliciones porque fueron registradas en tiempo y estamos en espera de que a nuestra representación ante el INE le notifiquen cuáles son las coaliciones que han sido aceptadas jurídicamente establecidas. En dado caso de que nosotros detectemos, como lo vamos a analizar, no solamente con esa alianza, sino con todas, de que viola algún tipo o alguna ley electoral de la propia integración de las coaliciones, tengan la plena conciencia de que nuestro partido, a través de la representación ante el INE, actuará en consecuencia, primero ante el órgano administrativo o en consecuencia ante el órgano jurisdiccional. Concluimos con la segunda pregunta de Elia Castillo. Una segunda pregunta. ¿Hay contemplado, diputado Camacho, un periodo extraordinario pues ante este llamado, por ejemplo, de la IP que ha pedido este periodo extraordinario para nombrar al auditor superior de la Federación? ¿Se tiene contemplado? ¿Hay posibilidades y hay condiciones para este? No de momento. Deben tener ustedes presente que aquí literalmente que quien se rajó fue el PAN. Tal cual. 2 de los 3 integrantes de la terna merecieron 7 y 6 votos de 8 posibles. De suerte que si hubiera una actitud congruente, uno de ellos dos, cualquiera de los 3, porque todos tienen iguales derechos, pero previsiblemente los primeros que tienen 7 y 6, de ahí hubiera salido. Qué grave fue ver al dirigente nacional del PAN venir a la Cámara a descalificar la posición de sus correligionarios, a dejar en mal el desempeño de los diputados de extracción panista, porque al final, insisto, los desplazó descalificando la terna en su conjunto. Eso hizo inviable la toma de esta decisión en el corto plazo, porque se requieren 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Diputados, siendo esta facultad exclusiva de la Cámara. Veremos si hay una reconsideración de la propia dirigencia, porque la terna es pública y la trayectoria de los integrantes de la terna también es pública, y me parece que son no solo jurídicas, sino social, política, mediáticamente viables sus candidaturas. Por lo pronto, les recuerdo que el 31 de diciembre cesa en sus funciones el auditor. Podrá no haber auditor, pero hay auditoría. La ley prevé la cobertura de las ausencias definitivas de la persona del titular de la auditoría a través del desempeño de los auditores especiales, que hay 4, y en el orden en el que aparece la ley es como se tendrían que hacer cargo de la auditoría hasta que haya el nombramiento definitivo.